Buenas noches. Una vez más, acá en ¿Qué es el pensar? En esta oportunidad voy a comenzar una serie de videos siguiendo ya la anterior. En esta oportunidad con mi hermano gemelo, Bastián Poesía. Bastián es un lector de poesía nacional e internacional, de literatura en general. También está haciendo, pronto a publicar su primera plaqueta o su primer prototipo de trabajo, su poemario. Por lo tanto, también es escritor, así que se los presento. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre varios temas que nos van aconteciendo y que también vamos desarrollando respecto a las lecturas que tenemos habitualmente en distintos aspectos. O sea, evidentemente y efectivamente yo leo más filosofía, temas relacionados con las ciencias políticas. Mi hermano tiene que ver más con la literatura y en especial con la poesía nacional. Así que se los presento. Bastián Poesía, que también tiene un canal de YouTube, en donde también ha tenido cierta entrevista. Se ha dedicado también a desarrollar diversos temas relacionados con esto, como que es la poesía, sobre poetas en particular como Gustavo Osorio, y también con otros poetas chilenos como el caso de Jatu. Bien, bienvenido, Bastián. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Nacho por la invitación y que esperemos que sea de una forma más seguida. Y tal como él menciona, yo soy antes que todo un lector de poesía. Lo que más he podido investigar hasta el momento es el tema de la poesía nacional, pero también me interesa otro tipo de poetas que no sean nacionales, estrictamente. Y también doy las gracias por estar en su canal Batalla por el Espíritu, que me parece que es una forma de expresión particular y creo que es necesario en estos momentos tener una forma de expresarse particular, más bien singular, y no algo tan repetitivo, porque creo que es necesario, como él dice, pensar. Así que bueno, muy contento de estar en este video y esperemos que también sea del agrado del quien esté al otro lado de la pantalla. Así va a ser. Y bueno, con mi hermano, anteriormente, algunos años atrás, tuvimos algún proyecto parecido. Sin embargo, lo que nos acontece en el presente es querer llevar esto de una forma mucho más profesional, mucho más seria, en donde podremos ir abarcando distintas temáticas de acuerdo a nuestras lecturas. Lo importante de esto es profundizar, acercarse y hacer un salto a la verdad. Ese salto que está oculto, producto de la modernidad. Lo que nosotros queremos hacer es descubrir la pregunta que es el ser, que es una pregunta que pareciera ser que está detenida dentro de la metafísica occidental, y lo que nosotros vamos a tener la osadía y la soberbia de hacer ese salto a la profundidad y poder irnos a buscar esa verdad, porque de eso se trata el conocimiento, buscar la verdad, ¿cierto? Por otro lado, los filósofos hablan de que se buscaban la sabiduría, pero nosotros dos, tanto con mi hermano, iremos por este viaje buscando la verdad, citando a los escritores que también íbamos leyendo durante este último tiempo, y que mucho tiene que ver con la cosa semanal, porque con mi hermano estas cosas las hablamos todos los días, no es que algo sea algo preparado, algo que está saliendo de forma espontánea, y que incluso los días sábados generalmente con mi hermano y con su mujer Cookie Giselle, sigan en Instagram Flor de Fuego Pixies, conversamos de tipo de temática, y lo curioso de esto es que son inagotables, digamos, ¿cierto? Es una cosa que dura durante la finitud con nosotros como ser humano, y que a la vez también nos da un sentido a nuestra existencia. Así que te doy el pase, Sebastián, para que puedas contarnos un poco qué es lo que has leído, o si simplemente alguna reflexión o síntesis de acuerdo a ciertos escritores que tú has tomado esta semana, o quizás donde tú quieras finalmente, ¿no? Bueno, antes que todo, antes de partir, quiero leer un extracto de un poema, pero antes de eso, ya que como Nacho hace una introducción del tema de mi trabajo literario, ¿no? Quiero aclarar que yo ya hace un par de años estoy escribiendo de forma periódica
no todos los días, como me gustaría, porque en primera instancia tengo un trabajo que me demanda muchas horas, un trabajo normal, entonces ese trabajo que es de lunes a sábado, de, de 9 a 6 de la tarde, me demanda mucha parte del día, entonces no tengo el tiempo que quisiese, o quisiera mejor dicho. Por lo tanto, lo que tengo que hacer generalmente es levantarme antes del horario de trabajo para poder leer. Generalmente leo 1 hora y media antes de entrar al trabajo. Por lo tanto, decir que yo no me dedico a esto de forma profesional, yo no gano dinero haciendo esto y tampoco me importa en ese sentido. Lo hago simplemente por un tema de primera instancia por necesidad y en segunda instancia por placer. Y un placer bastante ambiguo también porque a veces también te da otro tipo de sensaciones, ¿cierto? Y yo ya he participado en algunas lecturas, he conocido a algunos otros poetas. Entonces, bueno, cada día me voy dando cuenta de ciertos roles en la escritura. Te he ido fogueando, ha ganado experiencia en ese sentido, ¿no? He ganado algo de experiencia y todo lo demás. Y más bien ahí eligiendo algunas líneas pero de escritura. Pero me parece a mí que antes de escribir hay que leer mucho, ¿cierto? Fundamental. Y que curiosamente, como dice Sebastián, es algo que no se respeta actualmente. Eso o sea, es. muchas personas quieren escribir para la aceptación del yo, de un yo no fundado en el yo que quiere buscar una autosuperación, sino más bien en el yo exaltado dentro de la forma superficial para poder promover la mediocridad del sí, Así ¿cierto? es. De su suyo, una mediocridad que está ahí siendo en el mundo, digamos, y que finalmente tiene una relación con la relatividad y una deconstrucción también de lo que busca finalmente lo que busca es cuando el escritor se quiere autosuperar y busca la disciplina como medio para un fin. ¿Bien? Así es. Sí, por ese motivo quería aclarar eso, que usted puede escribir mucho, ¿cierto? Pero si no lee nada, puede estar escribiendo un diario de vida. Y me parece que escribir un diario de vida no es interesante para nadie. Porque va a ser interesante lo que le pasa a usted en su vida. No lo es. Convengamos eso. No lo es. Lo que es interesante es cómo se trabaja con el lenguaje. ¿No te parece que de repente las personas carentes de pensamiento creen que lo importante de un diario es cuando son millonarios, famosos, ¿cierto? Por eso digo, carente de pensamiento. Es que eso ya es buscar un libro, de buscar una morbosidad, ¿cierto? Pero en términos estrictamente poéticos, si usted escribe un diario y lo llama poesía, está completamente equivocado. Y es lo que pasa mucho actualmente, que son escritos de diarios, porque muchos creen que hay que escribir más de lo que leer, y me parece que eso es un error, porque antes que todo usted necesita referentes e influencia. Entonces mi forma de cómo yo genero mi trabajo literario es aparte de la lectura asidua, de por lo menos leer 3 horas al día, y desde ahí yo escribo aproximadamente 2 o 3 veces a la semana, que es lo que me da, digamos, el tiempo. Me gusta tener más, pero creo que con eso es suficiente para poder escribir algo decente, sin dedicarse a esto, como ya dije anteriormente, de forma académica, profesional, como usted quiera llamarlo. Pero mi combustible son lecturas de 3 y 4 horas diarias, todos los días, de lunes a lunes, y me parece que el camino va por ahí. Bueno, para continuar, ya que Nacho habló de la metafísica, voy a leer algunos versos de la metafísica del poeta chileno Juan Luis Martínez. ¿Acaso el universo se le ofrece como un peso que usted lleva, que usted arrastra? ¿O por el contrario, tiene usted la sensación de flotar sobre el mundo? Motive sus respuestas. ¿A qué hora y en qué circunstancias siente usted con claridad a su yo? ¿Tiene este un olor, un sabor, un color, una forma? ¿Tiene un rostro? ¿Cuándo tiene usted la impresión de que se le escapa? ¿Le agradan los en sí o prefiere los para sí? Comúnmente suele decirse que el tiempo es oro.
Haga el cálculo en dólares. ¿Cómo se representa usted al ser? ¿Tiene plumas en los cabellos? ¿Es la nada más sensible el domingo que los otros días? ¿Desea usted pasar en ella sus vacaciones? ¿La esencia está mezclada con los objetos en forma de polvo? ¿O como un líquido? ¿O bien como raíces muy sutiles inmersas en el centro de las cosas? Ese es el poema completo. ¿Quién es el poeta? Juan Luis Martínez, un poeta chileno que se le conoce por ser de la generación del 70. Él publicó dos trabajos en vida, que es la nueva novela y la poesía chilena, que son trabajos que son muy caros, ¿cierto? Esto lo escribió en los años 70. Si no me equivoco, la nueva novela fue en 1977 y el próximo fue el año 78. Y son dos trabajos que cuestan 500.000 pesos cada uno. Bueno, así están los revendedores ahora. Y el póstumo será en otro trabajo. Poemas del otro yo, que será un UDP, que ese es más asequible porque lo pueden encontrar, bueno, a 20 lucas, que tampoco... Tampoco es tanto, pero considerando los precios de antes. No. Y bueno, por lo que yo escuché de este poema del señor Juan Luis Martínez, habla mucho de metafísica y de hecho habla sobre el ser para sí y el ser en sí, que son categorías que también, o conceptos que utilizó Hegel, donde el ser para sí es una forma de conciencia que de alguna otra forma ya está consciente de sí misma. Es decir, hay una forma de conciencia en la cual yo ya entiendo mi yo. Y el ser para sí, o sea, perdón, el en sí es una forma involucionada de mi conciencia. ¿Con qué va esto? Cuando yo tengo la conciencia es que yo entiendo mi entorno. Y la conciencia también entiende mi yo respecto al otro. En palabras bien vulgares, el en sí es un tipo que carece de pensamiento. Y el ser para sí es una conciencia más elevada que entiende el mundo y se funde, en el absoluto. ¿Bien? Es decir, entiende su entorno y entiende la otredad. Eso es el ser para sí. Y el en sí es una persona carente de pensamiento que condiciona o que entiende su verdad vulgar o una verdad suya sin enfrentar el otro. No sé si me explico. ¿Bien? Pero bueno, es algo así. Y por lo que dice la esencia, la sustancia, las cosas, es un poema bastante filosófico, ¿cierto? Que ocupa categorías, como digo, desde hegeliana, aristotélica, por lo que aquí Bastián cita del señor Martínez, ¿cierto? Porque el señor Martínez tiene unos documentales en YouTube, ¿cierto? Sí. Donde aparecen otros poetas chilenos, como el caso de Armando Uribe, que también pareciera ser que también lo conoció, o al menos lo leyó, digamos. El caso Martínez, decía él, ¿no? Lo que pasa es que Juan Luis Martínez, yo creo que él era un hombre de la vanguardia, entonces lo que él hizo fue muy innovador. No era algo conocido hasta ese momento. Yo creo que también pasa por ahí que el hombre fue es tan reconocido en la actualidad. Su escritura es muy particular, tiene mucho de metafísica en sí, claro. ¿Cierto? Se está preguntando todo lo que ve, su relación con el otro, con las cosas, incluso hay un poema sobre la familia, habla mucho del gato también, entonces de sus propias mascotas que tenía, y es un escritor que creo que te hace pensar en ese sentido, no un poeta que busque imágenes, no un poeta que busque el soneto ni nada de eso. Sin embargo, a pesar de escribir en verso libre, es un hombre bastante interesante y no le quita ningún mérito. Lo que sí creo es que la obra de él está a un precio ridículo, que prácticamente no se puede leer. O sea, en el sentido de leer lo físico, claro. no lo puedes hacer, a menos que tú te mandes a hacer la copia, que está súper barato en ese sentido. Pero no es lo mismo tener el escrito que tiene el certificado de defunciones, claro. De poetas como Greda Mistral, Pablo Neruda, de Huidobro, ¿no? Vicente Huidobro, Pablo de Roca. Entonces, a veces parece un texto inalcanzable en su forma original. Pero claro, usted lo puede buscar incluso por Google y está sus escritos, así que en ese sentido no hay problema. Ahora,
en publicaciones específicas, que son los libros que voy a mostrar, que este es un libro que es bien conocido, que son los poetas contemporáneos del siglo XX, 2020, ahí que sale de Carlos Pessoa Abelli hasta Diego Maqueira, quien está vivo, y Raúl Zurita, que son los únicos vivos que quedan acá. Y aquí también sale parte de la obra de Juan Luis Martínez, igual que en este, de Erwin Díaz, que esto se publica antes, ¿cierto? Esta edición, que es una edición que también está media con un precio un poco excesivo ahora, pero no lo tiene en realidad. Y esta tiene poetas como Eduardo Anguita, Sí, Consuelo no. Rojas, Miguel Arteche, Enrique Lin, que son poetas emblemáticos chilenos del siglo XX. Digamos. Otro caso que también pasa con el tema de precios, con Gonzalo Millán, que es un poeta de la generación del 60, que también tiene una escritura muy interesante, que también se relaciona él con las cosas, con lo demás. También, a mi juicio, es un poeta metafísico en ese sentido, que también no se lee mucho, pero sí que tiene una concepción parecida a la de Juan Luis Martínez. Juan Luis Martínez incluso hasta parece a veces hasta algo oriental, como escribe un poema que se llama La poesía china. Entonces, eso pasa con ese tipo de escritura. Como dice Nacho, por eso que cito a Juan Luis Martínez, como yo sé que él se dedica más a la filosofía, por eso que me pareció pertinente leer ese poema, por los temas que él toca. Y otro poeta que se podría leer algo aquí también sería Eduardo Anguita, que también tiene unos tintes metafísicos ahí que son interesantes, pero como digo, son poetas que no escriben de forma habitual, refiriéndome a lo anterior, no a lo actual. En lo actual, lo habitual es escribir cosas más políticas o sociales, también o triviales, ¿cierto? o triviales, o cualquier cosa. Sí, eso es cierto. Por eso es importante también tomar la poesía, porque hay que tener la poesía como una palabra revelada, ¿cierto? Una palabra que está en custodia, como lo decía Heidegger, una palabra que reside y que guardan ciertas personas que pueden ver más de lo que está más acá. Es decir, en la cotidianidad lo que vemos es una sombra irreal. Estas sombras irreales son lo que está aparentemente dentro de las relaciones de los seres humanos. Y el poeta lo que custodia o lo que guarda son justamente esa relación entre las cosas, entre los seres humanos, entre el ser y la naturaleza. Son esas relaciones que son muy poco aparentes, no son visibles, pero que están. Entonces, como están ocultas. Y es importante aquí también citar una frase del filósofo chileno, que para descanse, Jorge Eduardo Rivera, que nos decía desde Heidegger de que el ser, cuando se pregunta por qué es el ser, no necesariamente se pregunta por por qué el color de los colores, sino que más bien la luz que ilumina y hace lo que son esos colores. En este caso, cuando hablamos de ciertos poemas como el que acaba de citar mi hermano Bastián, el ser se está preguntando por la relación de las cosas, de las esencias, de lo que perdura, de lo que se conserva, la sustancia. La sustancia en latín significa por lo que está debajo de, por lo que está debajo de la apariencia, por lo que está debajo de lo que usted está viendo. Y todas esas preguntas están siendo sepultadas o barridas debajo de esa alfombra que usted tiene podrida en su morada, en su casa, digamos. ¿Y por qué está siendo barrida? Porque la técnica, que supuestamente era un medio, se ha convertido en un fin. Y en este caso, el ser ha dejado de lado el pensar meditativo, en donde el ser entiende lo que es para sí mismo, o está esa conciencia que termina en un devenir, en una autoconciencia, que lamentablemente es una conciencia indeterminada, subjetiva, singular, negativa ante el absoluto. Así es. Y bueno, sumando las palabras que dice Nacho, él habló de la palabra que nos está revelada en ese sentido, ¿cierto? Me parece que hay que entender el lenguaje poético como algo que no se puede hablar de forma cotidiana, no el lenguaje cotidiano. Yo ahí en ese momento, en esa
regla, digamos, discrepo con lo que hace Nicanor Parra, ¿cierto? Que él hablaba del lenguaje coloquial. Ujú. Pero también hay que considerar que Nicanor Parra es un lenguaje. Bueno, por eso se decía antipoeta. Por eso, pero imagínate tú que, aunque él se decía eso, al decir eso es más poeta que nadie. Y con esto no quiero decir que el no lenguaje o la decadencia del lenguaje signifique ser, en esta actualidad signifique lo mismo, porque no significa. Pero hay cosas que uno no puede hablar en lo cotidiano, Mm. porque además recordemos cómo gira la cotidianidad respecto a todo. Es todo muy, primero que todo, muy rápido. No hay La inmediatez. la inmediatez, lo forzado también, porque hay que estar forzando una forma de existir, de hablar, de comunicarse con el otro, que básicamente Una cortina. una cortina, que el lenguaje está lleno de interrupciones, ¿cierto? O sea, si usted se enfrenta a una situación cotidiana, el que más interrumpe gana, aunque diga puras tonteras. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo poético y lo filosófico no pueden ser aplicados. Y una de las cosas que yo creo que tiene muchos argumentos revolucionarios es el silencio. Entonces, yo por lo menos generalmente lo que hago en mi parte cotidiana es que cuando veo ese tipo de cortinas, como dice Nacho, creo que lo más prudente es usar el silencio. Porque el silencio creo que es la herramienta que es mucho más potente que garabatos, que una ensalada de imbecilidades que usted puede manifestar. Y cualquiera puede hacerlo y es gratis. Entonces, me parece que el monólogo es el lenguaje superior en lo cotidiano, el monólogo y la apropiación de moral. Entonces, en ese sentido, estos temas no son aplicables en el sentido de lo cotidiano de poder expresar. Y creo que por eso está el papel y la tinta. Y creo que eso es lo que hace interesante un escritor, más allá de cuestionar la vida cotidiana de cada uno, porque se hace mucho eso, ¿cierto? Que este hizo esto, que este anduvo con el no sé quién. Creo que eso es de importancia menor. Y con esto no quiero quitar el aspecto moral que a mí me interesa bastante. Y creo que eso ya es algo personal, que no es algo que se tiene que imponer al resto, sino que es simplemente una decisión que toma cada uno por ciertas cosas que vive en la existencia. Porque recordemos que la poesía y la filosofía, uno de los temas que tratan es la muerte, ¿cierto? Acercar la muerte a tu propia vida. Y no una cuestión que crean algunos que sea negativa, sino que yo creo que es todo lo contrario. Te acerca a tu finitud y te acerca a entender que cada momento que tú desperdicias es un momento perdido. Entonces, no es martirizarse por eso, pero sí tenerlo en consideración para poder mejorarlo. Y bueno, respecto al poeta en sí, creo que hay una responsabilidad de comunicar y no una comunicación en el sentido estrictamente social, que es lo que hacen algunos, que eso lo puede hacer cualquiera. Y muy fácil, ¿cierto? Muy fácil hacer algo social en la actualidad, sobre todo por estos temas de políticos que existen. Y creo que hay muchos escritores chilenos que le hacen mucha oda a los últimos acontecimientos que no me interesa nombrar porque es muy repetitivo y no quiero caer en una Tontería. Claro. Pero sí creo que es interesante tomar los escritos y leerlos como se tienen que leer. Porque recordemos que la poesía y la filosofía se tienen que leer de una forma en específica, la cual no depende de deslizar páginas. Por ejemplo, tenemos un libro de poesía y aquí, por ejemplo, cae Armando Uribe. No es ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres tú? Y digo, así no se lee poesía. ¿Va? Así no se hace. Entre paréntesis, estos grandes críticos que te dicen, no, que a lo mejor tú no sabes leer. Aquí es importante, entre paréntesis, entender y destacar de que leer es una disciplina. Es decir, ¿cómo yo aprendo a leer? Leyendo, ¿cierto? Si usted no lee, no va a aprender a leer, efectivamente. Por lo tanto, si usted se somete a un proceso de disciplina diaria, efectivamente usted día a día va a aprender a leer mejor. Así es. Esto es comprender, es asimilar lo que yo estoy leyendo. Si bien entendemos que un autor cuando escribe
ellos tienen una interpretación individual que uno le intenta dar de acuerdo a lo que uno está leyendo y de acuerdo a ese contexto. Así es. Bien, entonces es muy importante lo que dice Sebastián cuando está leyendo ese poema de Armando Uribe. Puedes leer 1, 2, 3 versos, pero no de corrido. No. Yo tengo que, a ver, uno tras otro, uno tras otro. Entendemos que hay una época inmediata, gracias a estas redes sociales estúpidas como el TikTok, en donde te envían videos de 1 minuto explicándote una totalidad, totalizante de algo, que no es para nada profundo, sino que más bien es una pequeña pincelada que interpretó un ser humano de acuerdo a lo que él cree que fue, y de acuerdo a que tú dijiste muchas cosas importantes, como por ejemplo la muerte, que es un impulso para poder comprender la finitud del ser. Entonces es increíble que la misma muerte, que es cuando yo arranco al ser que está puesto aquí, lo arranco de acá, es decir, que ese ser ya no está presente acá, pero sí se funda en una comunidad de acuerdo a una ética individual que fue fundada en una familia, en una comunidad. Ese ser fue arrancado de acá. Y de acuerdo a eso, yo, mi conciencia de sí mismo, no es, ni siquiera tiene el proceso de poder entender para que sea autoconciencia y desarrollarme esa forma intelectual de decir, yo como ser soy finito, voy a dejar de morir. Eso es una invitación a la autosuperación de sí mismo. ¿Qué significa? Entiendo que somos finitos, por lo tanto, voy a intentar seguir algo que me pueda hacer a mí de una forma un poco más trascendente. No desde la divinidad de la trascendente, sino más bien de la trascendente desde la autosuperación del ser. Porque muchas veces se habla de trascendente como algo divino, de que, oh, bien, voy a cambiar para querer ir más allá. Ahí está mi premio. No, el premio está aquí. La virtud aristotélica, en donde yo hago algo para poder autosuperarme de la forma más disciplinada y autoexigente posible con mí mismo. Eso se refiere a Bastián. Claro. Porque es muy fácil decir, no, lo que pasa es que yo voy a trascender en el más allá. Presente aquí y ahora. Esa es la consigna. En el más acá, eso es lo que más importa, como dices tú. O sea, en el más acá están todas las cartas que uno se tiene que jugar y no con el objeto de ganarle algo o conseguir algo, sino de primero que todo decir, mira, estoy viviendo, que puede ser considerado un milagro, Por supuesto. algo sagrado incluso, pero no desatenderse de eso y no decir, ay, qué negativo, qué latero, la muerte, no. Y ya que estamos tocando estos temas que para muchos pueden ser latero u odioso, incluso no lo es, porque si usted lee esto, me imagino que tiene alguna inquietud en su vida. Y me parece a mí que todos estos temas generalmente son ridiculizados, Claro. sobre todo la filosofía, como que no tienen ningún objeto. Claro, o sea, usted puede subir reels de 1 minuto, como ciertos personajes en internet, que tienen cero aporte, que lo único que sirve es para que usted tenga más visitas y yo creo que eso no sirve para nada. Naturalmente cuando uno hace un video quiere que lo vean, porque Claro. cree que además tiene algo que contar. Nosotros creemos que tenemos algo que expresar, que te puede gustar o no te puede gustar, pero hay un estudio detrás. Y bueno, con esto es lo que nosotros pretendemos expresar en este video y en los próximos que hayan, es que se entienda esto de una forma diferente. O más bien que no se trata generalmente, más allá de, ¿cierto? De, de cosas que... Déjala ahí, no, sí. Mira, Lakshmi, venga. Bueno, hay que considerar que tenemos 5 gatos, entonces no... Y esto está todo de forma natural. Entonces, como decía mi hermano, esto es un prólogo. Esto es una carta para Claro. entrarnos a ese pensamiento, porque no sabemos lo que va a salir de acá con mi hermano. Estamos empezando una introducción al pensamiento desde la poesía y la filosofía. Así es. Cuando uno hace esto, eso es alguna cosa dinámica. Pensar es una actividad en movimiento. Pensar no es algo fijo, no es un dogma. ¿Bien? Entonces nosotros estamos haciendo acá un movimiento, una actividad constante, que es lo que estaba haciendo con mis videos anteriores. Yo le hablaba de ciertos filósofos, de Heidegger, de Marx, de Nietzsche, de Heidegger, de Hegel, de Fichte,
de Rubén Salazar, hablé de varios. Ustedes lo saben, ¿cierto? Y quizás otros más que no he nombrado. Pero da lo mismo. Y aquí lo que estoy haciendo con mi hermano es un movimiento del pensamiento. A través de un método, a través de una estructura, a través de un estudio. Ujú. No son pensamientos de vereda. No es que yo esté con un tipo volado hablando, no. Esto es algo serio y no estamos hablando de la luna porque yo pienso en una volada. Así es. Esto es algo serio y esto no es moderno. Si aquí alguien se acerca es porque le gustan estas cosas. Si a usted no le gusta, váyase a ver reality shows, partidos de fútbol o qué sé yo. Netflix, Spotify, y va a escuchar cumbia, no me interesa. Pero aquí estamos en otra cosa que es el pensar. Claro. Siendo la presencia. Y la presencia no es estar aquí de forma física, evidentemente. La presencia es estar consciente Eso es. y escuchando acá lo que estamos diciendo. Ujú. ¿Bien? Tal cual. No tengo mucho más que agregar sobre eso, que estoy aparte completamente de acuerdo, pero creo que hay que considerar que la lectura de ciertas cosas, no de todas, tiene un objeto. Usted puede leer cualquier novela, porque recordemos que hay novelistas Mm. que piensan que leer una novela tiene trasfondo filosófico. Hay muchas novelas que no tienen No ningún tiene trasfondo nada. filosófico, es entretenimiento, Entretenimiento. ¿cierto? No es nada más que eso. Y no está mal tampoco, Si se pero quiere entretener leyendo novelas, cosa suya. queda Pero aquí suya. estamos pensando, no estamos haciendo novela ni viendo al narrador omnisciente ni los Claro. personajes, no. Y que con esto también no quiero sepultar a todas las novelas, porque hay novelas que yo encuentro que son muy interesantes para poder comprender ciertas realidades que no hemos vivido, siempre y Claro, cuando tenga un trasfondo autobiográfico y no una cuestión de policíaca, que a mí no me interesa eso, ¿cierto? yo tampoco. No Ni creo que... Bolaño, No, a mí tampoco me interesa el señor Bolaño ni el señor Zambra. no me interesan en lo absoluto. Y bueno, si a usted le gusta, le hace su libro, qué sé yo, haga su reseña y Voy a leer Anagrama, ¿sí, no? va a ir anagrama, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, yo creo que este canal es todo lo contrario a eso. Todo lo Yo contrario. no pretendo, al menos no hay una pretensión de esto de agradar a todo el mundo, porque eso es imposible. No queremos tampoco ser en ese sentido democráticos, por llamarlo de alguna manera. Decir, ay, todo es bonito y todo con la boca, porque recuerde usted que esos demócratas que dicen eso, realmente no son demócratas suyas Sí, tampoco. sí, así que bueno. Voy a terminarlo porque siempre duran 33 minutos, ¿ya? Vale, vale. Vale, así que después vamos a ir con una segunda entrega con mi hermano la próxima semana. No lo quiero cortar, pero es por el tema del video, porque se cortan, ¿ya? Bien. Bueno, terminamos entonces. Primero que todo, agradecerle a Nacho por la invitación.